Hoy, en nuestra tercera entrega de Planeta Resiliente, vamos a tratar el tema los límites de tolerancia ambiental de nuestro planeta, con nuestro querido embajador resiliente, el doctor Juan Carlos Sánchez. Nuestro programa anterior lo dedicamos al tema de la sobrepoblación mundial y su incidencia en el agotamiento de los recursos naturales del planeta. Destacamos en esa oportunidad que tal agotamiento se debía no solo a la sobrepoblación, sino también a las actitudes consumistas que terminan ejerciendo presión sobre los ecosistemas por la extracción de los recursos naturales requerida para la fabricación de los bienes de consumo. Hablamos que si bien la población sigue avanzando en varios países en desarrollo, el consumismo por su parte ocurre mayormente en los países desarrollados. Ambos factores, sobrepoblación y consumismo, están agotando los recursos naturales planetarios en tal medida que se están alcanzando límites de tolerancia que no deberían sobrepasarse. En este programa de hoy pondremos la lupa en esos límites de tolerancia para tratar de comprender mejor la dimensión de este problema. Comencemos preguntándole al doctor Sánchez cuáles son esos límites de tolerancia del planeta y en qué momento comenzamos a darnos cuenta de este problema. Me gustaría comenzar por la segunda parte de tu pregunta, Neri. Es decir, por identificar cuándo comenzó la preocupación mundial por el agotamiento de los recursos naturales. Yo creo que eso fue en 1972, cuando se presentó un informe llamado Los límites del crecimiento, que marcó un hito histórico. Ese informe fue elaborado por un grupo de investigadores estadounidenses, al frente de los cuales estaba el doctor Dennis Meadow, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se realizó por petición de un círculo de reflexión europeo llamado el Club de Roma, que se hizo famoso a partir de ese momento. Ese informe se convirtió en un texto fundamental de la ecología, porque abrió la discusión acerca de los retos ambientales que plantea el crecimiento económico. La investigación tuvo su fundamento en el uso de un modelo matemático del mundo llamado World 3, que se desarrolló para simular la evolución en el tiempo de la población, la industrialización, la alimentación, la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales no renovables a escala mundial. Esa fue la primera vez que esas 5 variables se analizaron simultáneamente, porque hasta ese momento se analizaban por separado, lo cual no permitió una comprensión global del problema hasta ese momento. El resultado de la modelización fue que las 5 variables que mencioné seguirán un crecimiento exponencial y ese crecimiento evolucionará de manera distinta en función de varios escenarios futuros. En el escenario básico, que es el escenario en el que no se realiza ningún correctivo económico o social que incida sobre las variables, llamado escenario business as usual, el resultado fue alarmante. El modelo predijo que ocurrirá un colapso ocasionado por el crecimiento de la industrialización y de la población mundial que acelerará el agotamiento de los recursos naturales y ocasionará la degradación de los ecosistemas. Los degradará a un grado tal que la producción industrial y la producción de alimentos colapsará en el año 2015, de acuerdo a lo que arrojó el modelo. El resultado advirtió también que los sistemas naturales tienen un tiempo de respuesta relativamente grande y por esa razón la población seguirá creciendo hasta 2030, que es cuando a su vez también comenzará a colapsar. Otro de los escenarios de ese ejercicio, de ese informe, tuvo en cuenta el desarrollo tecnológico, porque el desarrollo tecnológico puede traer invenciones que ayuden a solventar la situación. Bueno, ese fue un escenario en el que la tecnología permite hacer
un mejor uso y un uso más eficiente de los recursos naturales. Y su resultado, lamentablemente, resultó similar al del escenario business as usual, con la única diferencia de que el colapso ocurrirá más tarde, ocurrirá en la segunda mitad del siglo XXI, es decir, del presente siglo. Ese informe puso en evidencia por primera vez que el crecimiento económico y demográfico mundial tiene que tener un límite y demostró que el crecimiento actual, es decir, nuestro modo de vida, no es sostenible en el tiempo porque nos conducirá a un colapso. Qué preocupante es esta visión del informe que nos comenta, doctor Sánchez. Pero se trata de un informe de 1972, es decir, de hace casi 50 años, casi mi edad. ¿Qué reacciones produjo este informe y qué podemos decir acerca de sus predicciones al compararlas con la realidad actual? El informe del Dr. Meadows se distribuyó ampliamente en todo el mundo. Se tradujo a 30 idiomas y, bueno, un informe con esos resultados, pues por supuesto que suscitó discusiones en numerosísimos foros. Desafortunadamente, también fue objeto de muchas críticas interesadas. Por ejemplo, se produjeron artículos para descalificar al informe. Descalificaciones de las que lamentablemente se hicieron eco instituciones importantes como el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el PNUD. Y lo que le criticaban al informe es que hacia finales del siglo XX aún no se veían indicio alguno o indicios importantes del colapso. Pero todas esas críticas, todas esas señalamientos se hicieron sin tener bases científicas. En 2011, un investigador de la Universidad de Melbourne, llamado Graham Turner, hizo una recopilación de datos entre 1970 y 2010 para comprobar la validez del modelo WRT-3, es decir, el modelo que se utilizó para hacer las predicciones que aparecieron en el informe. Su investigación encontró que el escenario business as usual era el que más encajaba con la realidad de ese periodo entre 1970 y 2010. Era el que más encajaba en términos del crecimiento poblacional, de la producción de alimentos y del agotamiento de los recursos naturales. Es decir, que el modelo predijo bastante bien lo que luego sucedió. La diferencia con respecto a la realidad fue de apenas 5% o menos. La única variable que se desvió fue el agotamiento de recursos naturales, que resultó menos grave de lo previsto por el modelo, mientras que la contaminación fue bastante difícil de comparar por insuficiencia de datos disponibles. De esta forma, el Dr. Graham refutó categóricamente a los detractores del informe y advirtió que el cambio climático y las crisis financieras pudieran ser interpretadas como los indicios de la declinación que fue predicha por el modelo en el informe. Doctor, ante la gravedad de estas advertencias que nos vienen del mundo científico, otras investigaciones tienen que haberse emprendido o estarse llevando a cabo para comprobar si habrá o no un colapso económico y social de escala global dentro de algunas décadas. Yo creo que deberían existir estudios más recientes que aborden el tema de un posible colapso, sobre todo porque en el transcurso de este tiempo ha avanzado la tecnología, las capacidades técnicas para hacer estudios e investigaciones científicas. ¿Qué puede comentarnos al respecto de esto, doctor Sánchez? Neri, no fue sino hasta el año 2009 que otro grupo de 26 investigadores de distintas instituciones y países retomaron el tema de los límites del planeta. Ese fue un grupo liderado por el doctor Johan Rockström del Centro de Resiliencia de Estocolmo y el doctor Will Stephen de la Universidad Nacional de Australia. Estos investigadores determinaron que existen 9 límites planetarios que no deberían sobrepasarse, porque de lo contrario perturbaríamos gravemente los equilibrios fundamentales del planeta.
Esos 9 límites se refieren al clima, a la biodiversidad, a los ciclos naturales del nitrógeno y del fósforo, a la deforestación, al agua dulce, a la capa de ozono, a la acidificación de los océanos, a la contaminación química y a la presencia de partículas finas en la atmósfera del planeta. Según los estudios de este grupo, actualmente ya se han sobrepasado 3 de los 9 límites. Esos 3 límites que se han sobrepasado son los relativos al clima, a la biodiversidad y al ciclo del nitrógeno. Haber excedido esos límites tiene un significado. Eso significa el comienzo de una ruptura del equilibrio que debe existir entre el planeta y la humanidad. Y a esa ruptura ya pues le han dado un nombre científico. Se le llama el antropoceno. Ese nombre, de ese nombre vamos a oír hablar mucho de aquí en adelante. El antropoceno, ¿no? Fue un nombre que se le dio para designar la aparición de una nueva era geológica en el planeta. Una nueva era geológica o una nueva era del sistema Tierra, que se caracteriza por el advenimiento de un cambio radical en la relación de la humanidad con su entorno. Un cambio en el que tendremos que aceptar que el progreso dejará de ser irreversible. Ya no podemos seguir pensando que los países pues van a seguir creciendo al infinito, ¿no? Porque no va a ser posible. Es decir, los recursos, va a llegar un momento en que los recursos del planeta pues no van a ser suficientes, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, o mejor antes, tendremos que buscar o procurar un nuevo equilibrio que sea pues más armónico con el planeta, por supuesto. En otras palabras, lo que se quiere decir con esto del antropoceno es que sufriremos un periodo caótico, pero una vez que pase ese periodo caótico, es decir, de allí debería surgir un mejor entendimiento de la humanidad con su entorno. Doctor Sánchez, nos está diciendo que las generaciones futuras tendrán que enfrentar cambios trascendentales en su modo de vida. ¿Cómo puede estar la ciencia tan segura de que esa ruptura de equilibrio, como usted mismo lo menciona, ese antropoceno ya está ocurriendo? ¿Cómo lo midieron? Excelente pregunta, Neri, porque en efecto los cambios que se han estado observando, pues que han estado ocurriendo, han sido medidos para poder comprobar cuantitativamente que en efecto se están traspasando los límites de tolerancia del planeta. Esas mediciones han sido posibles gracias a los avances en numerosas ramas de las ciencias y de la tecnología, por supuesto. Así, por ejemplo, con respecto al clima, el límite de tolerancia planetario es una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de 350 partes por millón. Es decir, 350 partes de dióxido de carbono por millón de partes de aire en la atmósfera. Y la situación actual es que la concentración de dióxido de carbono ya está en 412 partes por millón. Es decir, que sobrepasamos el límite que era 350 y estamos en 412. Por lo tanto, será muy difícil impedir que ocurra un calentamiento planetario promedio global de 2 grados centígrados dentro de aproximadamente unos 40 años. Y ese calentamiento va a ocasionar una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, con pérdidas de vidas humanas, pérdidas de infraestructuras y de negocios, inseguridad alimenticia en varios países y extinción estimada entre el 9 a 31% de las especies animales y vegetales conocidas. En cuanto a la pérdida de biodiversidad, el límite de tolerancia del planeta es la extinción de 10 especies por millón de especies al año.
Y la situación actual es que está ocurriendo una extinción de más de 100 especies por millón de especies al año. Eso se debe al impacto sobre los ecosistemas de malas prácticas agrícolas, de malas prácticas forestales y al crecimiento urbano desordenado. Esos impactos desestabilizan los ecosistemas, hacen que proliferen las plagas y se pierde un patrimonio genético valiosísimo y, entre otras cosas, la potencialidad de desarrollar nuevos productos, por ejemplo, nuevas medicinas, nuevos fármacos y nuevos alimentos de toda esa biodiversidad que todavía no conocemos del todo. Como último ejemplo, mencionaré la conversión del nitrógeno atmosférico en nitratos reactivos. Esto suena demasiado químico, pero lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. El límite de tolerancia planetaria es la conversión de 35 millones de toneladas de nitrógeno al año. Y la situación actual es que se están convirtiendo alrededor de 121 millones de toneladas de nitrógeno al año. Es decir, 121 es lo que está ocurriendo cuando el límite es 35. Los nitratos son compuestos químicos que se utilizan principalmente para producir los fertilizantes que se usan en la agricultura y diversos aditivos, que al ser usados de manera irracional en exceso, son arrastrados luego por las lluvias y van a parar a los ríos, los lagos y al mar, ocasionando crecimientos masivos de algas que al degradarse producen lo que se conoce técnicamente como zonas muertas, es decir, zonas sin oxígeno, donde muy pocos organismos logran sobrevivir en esos cuerpos de agua. Esto es algo que está ocurriendo en las descargas de numerosos ríos sobre el mar y en numerosos lagos del planeta. En estos tres ejemplos que acabo de mencionar, pues se ve claramente los destrozos que hemos estado ocasionando sobre los ecosistemas. Y como podemos ver, la ciencia pues posee ya mucha información, mucha claridad y mucha certidumbre en lo que nos ha estado advirtiendo. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Toda esta información es desconocida por mucha gente y a través de este programa nos está dando la oportunidad de hacérselas llegar. Yo me imagino que la ciencia también está trabajando en la búsqueda de soluciones para estos problemas tan apremiantes. A mí me gustaría que en los próximos programas hablemos entonces de esas posibles soluciones, doctor Sánchez. Será un placer, Neri. Son varias soluciones y todas van a ser necesarias debido pues a la gravedad del problema. Lo que propongo es que le dediquemos un programa a cada solución de tal manera de poder explicarlas bien. Así que, bueno, nos vemos dentro de 15 días en el próximo programa.